Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Como la hermana decía, mi nombre es Pablo Torres. Vengo de la comunidad de New Brunswick. Pertenezco al grupo Jesús Fuente de Amor. Y le doy gracias a Dios, primero que nada, por permitirme una vez más traer su mensaje a los que lo necesitan, ¿verdad? Y gracias a los hermanos que se acuerdan siempre de mí por invitarme, ¿verdad? Y la semana pasada les hablaban de un tema que es muy hermoso, ¿verdad? ¿Qué tema era el que les estaban predicando en este seminario de vida en el Espíritu? Del amor de Dios. Y verdad que la hermana les decía de que pueden hacer lo que quieran porque Dios los ama, ¿verdad? ¿O no era así? ¿Por qué se me quedan serios? Si la hermana les habló del amor de Dios, de que Dios los ama tal y como somos, tal y como andas, Dios anda en busca de ti y de mí, ¿verdad? ¿O no? Pero sin embargo hoy es el segundo tema y nos toca hablar de algo que no nos gusta que nos digan, que es el pecado y sus consecuencias, porque todo pecado trae una consecuencia a mi vida y a tu vida. Por más pequeño que sea el pecado, va a traer una consecuencia. ¿Sabes por qué? Porque por más pequeño que sea el pecado, no deja de ser pecado. Y cuando tú y yo cometemos un pecado, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Firmando un contrato con Satanás, con el enemigo. Cuando tú y yo cometemos un pecado, yo me alejo de la gracia de Dios y me voy hacia el lado del enemigo. ¿Y sabes por qué el enemigo es tan astuto para enredarnos? Porque él ataca a lo que Dios más ama, que eres tú y yo. El enemigo no puede meterse con Dios y es por eso que va en busca de ti y de mí. Va en busca de cada uno de nosotros para destruirnos y es como él se venga de Dios. Es como él hace sufrir a Dios porque Dios te ama con amor eterno. Pero es como él se vale por no poder meterse con Dios, nos empieza a destruir a nosotros. Nos empieza a desfigurar y nos empieza a alejar de la gracia de Dios. ¿Y cuántos trajeron su Biblia hoy? Levanten su Biblia. Bien poquitos trajimos nuestra Biblia, ¿verdad? Y es muy importante traer nuestra Biblia. ¿Sabes por qué es muy importante leer nuestra Biblia? Porque aquí es donde nos vamos a fortalecer. Aquí es donde vamos a tomar una seguridad de que Dios tiene promesas para ti y para mí en mi vida. Si no, no vamos a poder descubrir esas promesas. Por eso es que tenemos que siempre estar con la Biblia, con la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y por eso vamos a ir al Evangelio de San Mateo, versículo 13. Y cuando todos ya lo tengan, me dicen amén, porque me dijeron que son expertos en Biblia, ¿verdad? ¿Ya la tienen? Y nos ponemos de pie y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a las ruinas, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor.
¿Quién nos dice? Primero que nada podemos ver, mi hermano, que es amplia la puerta que nos conduce, ¿a dónde? A la perdición. Si no, nada más mira a tu alrededor, este lugar está vacío. Y si salimos afuera a una calle, a una barra, está lleno, mi hermano. Pero sin embargo, el pecado nos arrastra y la palabra nos dice. Y lo que me llama más la atención en esta palabra es que dice que son pocos los que se salvan. Son pocos los que encuentran, van por esa puerta angosta. ¿En qué camino te encuentras tú? ¿En qué puerta te encuentras tú en esta noche? En Génesis 3, versículo 9, nos hablaba cuando Adán y Eva cometieron pecado. Y Dios descendía a buscar a Adán en el jardín. Y le preguntaba a Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le respondía Adán? Adán estaba escondido, ¿verdad? ¿Por qué estaba escondido Adán? Porque había cometido pecado, sabía que había hecho mal. ¿Y sabes qué es cuando tú y yo cometemos pecado? Lo que el pecado hace en nuestras vidas es que nos escondemos. El pecado nos aleja de la gracia de Dios. El pecado crea un muro entre Dios y yo. A mí me va a dar vergüenza ya cuando yo cometo un pecado acercarme a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es muy astuto. El enemigo te va a ir diciendo, y tú que vas a la iglesia y mira lo que andas haciendo. El pecado es tan horrible que adormece nuestra conciencia, anestesia nuestra conciencia y nuestro corazón para que tú y yo ya no podamos sentir. Es decir, cuando nos van a hacer una operación a nosotros, ¿qué nos hacen? Anestesia. ¿Y sentimos? No. Pueden hacer con nosotros lo que quieran. Lo mismo es el pecado. Anestesia nuestra conciencia y nosotros ya no tenemos conciencia. Nosotros lo vemos todo normal, lo vemos todo que es maravilloso cuando estamos en el pecado, porque el pecado es lo que hace, adormece, anestesia nuestra conciencia, nuestro corazón, y es por eso que nos vamos por ese camino espacioso, por esa puerta amplia que nos conduce a la perdición, a la muerte. Mira cómo entra el pecado a nuestra vida. ¿Cómo creen ustedes que entra el pecado a nuestra vida? Por la vista, ¿verdad? Entra el pecado. ¿O no es así? ¿Aquí no pasa eso, que entra el pecado por la vista? Todo pecado entra por nuestra vista. Si no, vean ustedes en 2 de Samuel 11 en adelante con el rey David. David estaba durmiendo en su palacio en la tarde y se levanta y empieza a pasear. ¿Y qué pasa? Ve a una mujer hermosa bañándose. ¿Y qué es lo primero que hace? La manda a llamar. El pecado empieza a trabajar en nuestra mente y más que nada cuando estamos en soledad, cuando estamos solos. Y más ahora, ¿sabes cómo el pecado se apodera de nosotros? Con el teléfono, mi hermano. El teléfono es una maravilla para el que lo sabe usar, pero para el que se envicia, es un pecado tremendo, mi hermano, que empiezan a ver muchas cosas ahí, empieza a gustarte, empiezas a saborear todo eso que empiezas a ver ahí y te va llevando cada día más y más y te va
hundiendo a un caso que ya no puedes salir de él. ¿Cuántos de los que están aquí no se duermen a las 4 de la mañana porque estuvieron en el teléfono toda la noche? Ya el otro día tienen sueño. Es decir, nosotros nos va arrastrando el pecado a cada momento, a cada instante, nos va alejando de la presencia de Dios. David mandó llamar a aquella mujer, y aquella mujer Betsabé era tan hermosa, tan bonita, que David se acostó con ella. Empieza el pecado. Pero ese pecado trae consecuencias y graves a la vida de toda persona que cometemos pecado. David se acuesta con aquella persona, aquella mujer sale embarazada y aquella mujer tenía su esposo, Urías. El que iba al frente del batallón de David, aquel que era, se puede decir, su mejor soldado. Ahora imagínate tú, empezó viendo, ahora va más tremendo el pecado a su vida. Ahora tiene que buscar una solución, lo manda a llamar, la mujer va, le dice que está embarazada. Hay un problema grande ahí ahora. ¿Cómo se puede solucionar ahora? David se las ingenia, manda a llamar a aquellos, le presenta y todo eso, y les dice que se vaya a su casa aquel hombre, ¿verdad? Pero aquel hombre dijo, ¿cómo me voy a ir a mi casa a descansar si todos los soldados están aquí? Y se quedó afuera. Le dan la noticia a David y todo, ¿verdad? Que el hombre no había ido a dormir con su mujer, porque David tan astuto pensó, se va a ir a acostar y va a pensar que el hijo es de él. Y se las fue ingeniando y no, aquel hombre no aceptó nunca. David le daba de todo que se fuera y aquel hombre no quiso irse. El pecado es bien astuto en las vidas. Pero entonces empieza, ese pecado que empezó pequeño va a crecer más en la vida de David. Va a ir creciendo cada momento, cada día más en esa vida y destruyendo cada día más esa vida. Al punto de que David tuvo que volverse un asesino. No que él haya matado a Urías, sino que lo puso enfrente donde la batalla estaba más difícil y que lo dejaran solo. Él planeó todo cómo lo iba a hacer. Sin embargo, ahí el pecado entró más grande a la vida de David, que lo destruyó. Y ese pecado, como yo les dije, trae consecuencias graves a la vida. Aquel hombre que era de Dios se empezó a destruir, sus hijos, todo aquello. ¿Sabes por qué? Porque no solo el pecado me destruye a mí, sino destruye a tu familia, destruye a tus hijos, destruye todo lo que está a tu alrededor. Todo lo que alcanza lo destruye el pecado. Y es por eso que el pecado nos está destruyendo a nosotros, a la humanidad. ¿Por qué? Porque andamos por la puerta ancha, por la puerta espaciosa. Yo les decía a ustedes, fijémonos aquí que es un seminario de vida en el Espíritu, para que nuestro espíritu se fortalezca, para que nuestro espíritu tome fuerza, tome valentía y todos los que estamos en problemas podamos salir adelante, podamos salir de ese pecado, la gracia de Dios pueda regresar a nuestras vidas. David tuvo muchas consecuencias de ese pecado, perdió su reinado por un tiempo, sus hijos mismos violaban a sus hermanas, se volvió un desastre en esa familia por causa del pecado. Pero sin embargo, Jesús nos da todavía una alegría que nos dice, esfuércense, cambien de vida, cambien de dirección. Imagínense, tenemos la oportunidad de que nos hablan de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo nos arrepentimos, nos arrepiéntanos,
y empiécenos un camino de conversión. Porque eso es lo que hace estos seminarios. Tenemos que aprender a seguir caminando en un camino de conversión. Es decir, si ustedes van a la Biblia, todos los hermanos que están en la Biblia, los que escribían, todos pecaron. Todos pecamos. Pero sin embargo, se arrepienten y vuelven a Dios. Hoy nos los decía en la palabra que estábamos escuchando, que volviéramos a Él, que nos arrepintamos. Hoy que nos está dando una oportunidad Dios. Imagínense ustedes en Venezuela. Ustedes vieron lo que pasó, ¿verdad? Qué triste, qué tristeza. Cuántos muertos, niños, mujeres, jóvenes, ancianos, de todo, sepultados debajo de esos escombros. Y imagínense, en pecado mortal, cuántas personas. ¿A dónde van esas almas? ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿Dónde van esas almas? Miren, en estos días, ¿se dieron cuenta cuál tan caliente estaba afuera? Que ustedes salían y no aguantaban, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo será el infierno? No aguantábamos el calor aquí. Imagínate cómo será donde dice que el gusano no muere, está de día y de noche trabajando el enemigo con nosotros. Lo que dejabas lo quemaba afuera. Esa temperatura tan fuerte. Ahora imagínate tú, ¿cómo será el infierno de llamas? Y déjame decirte algo, que si no nos arrepentimos ahora que estamos con vida, que estamos todavía con nuestra conciencia, va a haber consecuencias en esos pecados. ¿Sabe por qué nos hemos acostumbrado tanto al mundo, digo al mundo afuera, que el cristiano casi ya no hace diferencia con la gente del mundo? No te estoy diciendo que tú no eres del mundo, claro que todos somos del mundo, pero nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesús. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia en medio del mundo afuera. Me llamaba mucho la atención en estos días. Había un hermano y decía, el tomarse una cerveza no es malo, te la puedes tomar. ¿Ustedes creen que sea malo tomarse una cerveza? Ay, aquí no toman, ¿verdad? No, eso es allá en New Brunswick. Ustedes, les pregunto, ¿ustedes creen que es malo tomarse una cerveza? No. Si ustedes me ven a mí tomándome una cerveza, yo pienso que ustedes me acaban a mí. Me destruyen. Entonces sí es malo una cerveza. Cuando nosotros estamos realmente metidos en la presencia de Dios, estamos anunciando a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que nos perdona. Dicen ustedes, no es malo. Pero si uno de ustedes me llegara a ver a mí saliendo ahorita de aquí en una barra, ¿qué iban a decir ustedes? ¿No iban a decir nada? No, nada más me acababan. El hermano que estaba hablando que es malo, mira dónde está. ¿Sabe por qué? Porque los católicos no nos gusta el chisme, pero somos comunicativos bastante. Nos gusta llevar la noticia rápidamente. Pasa muchas veces cuando vemos al hermano que está caído, en vez de levantarlo, ¿sabe lo que decimos? Oye, te lo voy a decir a ti nada más, no se lo digas a nadie. Pero el hermanito que está en la iglesia, vieras que lo vimos con una muchacha.
Y aquel le dice lo mismo, te voy a decir a ti, pero no le digas a nadie. Y se va haciendo un chisme que hasta llegamos a destruir esa familia. Y el pecado ahí se va, mi hermano. Entonces, el tomarse una cerveza, muchos dicen no es malo. Está bien, yo acepto todo. Pero para mí sí es malo tomarme una cerveza. Que me vea la gente, que me vean afuera. No tanto porque a mí me importaría más que me vea Dios lo que hago, ¿verdad? Pero yo destruiría muchas vidas, muchas almas, viendo que ellos van a empezar a hablar de mí, que estoy en la iglesia, que predico y aún haciendo esas cosas. Entonces, a las personas no les gusta eso. El hermano decía, el bailar tampoco es malo. Tú puedes bailar, pero imagínate tú, te tomas una cerveza y empiezas a hacer tus pasos prohibidos. Empiezas a darle gusto a la carne. Eso es lo que hace Satanás. Cuando tú te tomas una cerveza, la segunda y todo, y empiezas a echarte tus pasos prohibidos y empiezas a hacer de todo. Y es como el pecado nos va envolviendo. ¿Por qué? Porque el pecado no es como muchas veces nos pintaban en la escuela, que Satanás es con cachos y colas y con un trinche. No. Si así fuera, no se acercara a nadie. Ahora Satanás es hermoso. Satanás es lo más bello que se nos presenta para seducirnos, como sedució a Eva, ¿verdad? Con aquel árbol, con aquella manzana que atraía la vista. Yo les decía que a David había entrado el pecado por la vista. Y dice que Eva, esa manzana, ese árbol prohibido, atraía la vista. Aquella manzana era hermosa. Era del que tú querías desgustarla, querías saborearla. ¿Y sabes algo? Yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué Adán tuvo que pagar por el pecado de Eva? Si fue Eva quien le habló la serpiente. Fue Eva quien comió del árbol que estaba ahí. Pero después, buscando información, ¿sabes por qué también me enteré de esto? Que dónde estaba Adán cuando Eva estaba hablando con el diablo. ¿Dónde estaría? ¿Sabes por qué? Porque Dios se la dio como su pareja. ¿Para qué? Para que la cuidara, para que estuviese con ella, para que permaneciera con ella. Entonces, yo también, mi pregunta mía era, ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba hablando con Satanás? Te digo a ti, mujer, te digo a ti, varón, ten cuidado, no sea que la mujer o el hombre se vaya a hablar con la serpiente, porque nosotros estamos alejados de ellos. Si Dios te da una pareja, es para que andes con ella, es para que la cuides, para que la protejas. Es cuando realmente nosotros vamos a estar bien. Es decir, yo con mi esposa nunca me separo de ella casi. Donde vayamos, vamos juntos. Vamos allá, vamos juntos. ¿Sabes por qué? El pecado está así, al acecho de nosotros. Dice que está como un león rugiente, esperando a quien devorar. Ahí está el pecado, a la puerta de tu casa. Al salir de donde tú estás, ahí está el pecado. Y yo te decía muchas veces por el teléfono, ¿cuántos de nosotros no cometen pecados ahora viendo pornografía? La pornografía está acabando, mi hermano, y ahí entra el pecado. Ahí entra la desgracia a esa casa. Ahí es donde el Satanás se va metiendo poco a poco a ese hogar. Es donde va avanzando y va destruyendo la familia. Y es decir, yo te decía ahorita, si tú crees
que andando en el pecado, andando haciendo lo que se nos pegue la gana, nos vamos a salvar, estamos equivocados. Estamos equivocados, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Hoy en día, nadie casi se quiere casar por la iglesia. ¿O me equivoco? Nadie quiere un compromiso, porque es un fuerte compromiso casarse por la iglesia. Es para siempre cuando te vas a casar por la iglesia. Por eso es que tienes que estar bien consciente. No que hoy me caso como hacen los artistas y mañana se separan. No, mi hermano, es para siempre. Tienes que estar seguro. Yo siempre digo esto. Muchas veces las mujeres se quieren casar para salir con su vestido largo. Y aunque al hombre le guste la cerveza, le guste la droga, le guste todo, tienes que estar segura de con quién te estás casando. Porque sabes que hay muchas mentalidades que dicen, me caso con él y después él va a cambiar. Después que tú estás casado, quieres cambiar a esa persona y no va a cambiar, mi hermano. Tienes que aceptarlo tal y como es después. Por eso es que yo te digo, tienes que fijarte con quién te vas a casar, con quién tú te vas a pasar el resto de tu vida, para que el pecado no nos destruya. Mira esto, Santa Teresa de Jesús una vez se encontró con Jesús y le dijo: Jesús, te voy a hacer sentir cómo es el pecado. Y dice que venía un hombre caminando. Ya como se venía acercando, le llegaba un olor a Santa Teresa a podrido, muy fuerte la pestilencia. Y a la manera que se venía acercando más y más, era más horrible el olor que ella empezó a vomitar. Y dice que Jesús le dijo: así es el pecado de las almas. Tú no lo puedes ver, pero Jesús puede ver tu alma cuando estás en pecado. Cómo es una pestilencia, dice, y cómo nos destruye el pecado a las vidas. Y déjame decirte algo, es verdad. Yo decía, claro que el pecado hiede, claro que el pecado nos destruye. Tú has visto personas que el alcohol las destruye, que las drogas las destruye, las lleva a dormir debajo de un puente a esas personas. Esas personas sin bañarse, esas personas sin asearse, ¿por causa de qué? Del pecado. ¿Dónde las llevó el pecado? A esas personas. Y tú, si te le acercas a una persona de esas que tiene unos 2 días sin bañarse, ¿huele bien? Hiede, ¿verdad? ¿Y por qué está así? Por causa del pecado. Una de las cosas que decía el santo cura de Arce, que si nosotros pudiéramos ver cómo es la suciedad de nuestra alma, no saldríamos a la calle. Porque nuestra alma es como cuando ensuciamos nuestro cuerpo, ensuciamos nuestra ropa, que no salimos con una ropa sucia a la calle. Dice el santo cura de Arce que asimismo, si pudiéramos ver nuestra alma, no saldríamos a la calle de tan sucia que es nuestra alma cuando estamos en pecado. Un pecado mortal, mi hermano, que hoy en día, olvídate. Yo les decía, nadie quiere casarse. Parejas que están viviendo sin casarse, tú le dices, ¿y qué te dicen ellos? Ay, eso no es nada. Para ellos, no tiene valor el casarse, pero están en un pecado mortal.
Imagínate si esas personas llegan a morir. ¿A dónde se van? Al infierno. Y no porque Cristo no quiera salvarlos, sino porque ellos no obedecieron, sino que porque ellos no buscaron las herramientas para poder salir de ese pecado. Te voy a poner un ejemplo facilito, mira. Nosotros nos aferramos por Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí no han ido a una entrevista de migración para sus papeles? Déjame decirte, para mí es el lugar más tormentoso que puede haber en este mundo. Las personas tiemblan al llegar ahí. Al estar enfrente de un oficial de migración no es fácil, mi hermano. A cualquiera le tiemblan las rodillas al estar ahí. Pero para poder obtener una residencia, un estatus en este país, te piden huellas, te piden análisis, que no estés enfermo, que no tengas mal récord, y te enfrentas con un oficial para que te dé la entrevista y te puedas quedar en este país y te da la residencia. Ahora imagínate, cuando lleguemos y nos enfrentemos al juez de jueces, que es Jesús. No vamos con un récord limpio, vamos enfermos del alma por causa del pecado. ¿Entraremos o no entraremos? Imagínate tú, aquí luchamos por quedarnos en este país, aquí hacemos de todo, si no nos dan unos papeles gritamos, ¿por qué esto y el otro? ¿Y por qué no luchamos donde vamos a estar toda una eternidad? ¿Por qué no salimos de ese pecado donde estamos para que seamos felices allá cuando estemos con Cristo, alabando, bendiciendo su nombre solamente? No queremos salir de este mundo. ¿Ustedes se han puesto a pensar que vamos a morir? ¿Sí? Ya a muchos no nos queda mucho tiempo. Y nosotros en esta tierra pensamos, que vamos a vivir 200 años. Nos matamos trabajando, nos despedazamos trabajando, no pasamos tiempo con nuestra familia, nuestros hijos se pierden. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una vida mejor en esta tierra. Pasajero, todo se queda. ¿Ustedes han visto a un muerto que le echen su carro? ¿Ustedes han visto un muerto que le entierren con su casa? Todo lo que trabajé, todo lo que trabajaste, se va a quedar. Y quizás aquel hombre que ni trabajó va a disfrutar más. Aquellos hijos quizás lo van a malgastar. ¿Qué es lo que tienes que enseñarle a esos hijos? La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es el camino hacia Cristo, que entren por la puerta angosta. Eso es lo mejor que puedes dejarle a tus hijos, que le sirvan a Cristo, que anden en los caminos de Dios, que anden con una vida bien, que quieran casarse, que quieran ser sacerdotes, que aquellas muchachas quieran ser unas religiosas. Eso tenemos que meterle a nuestros hijos, decirle. Yo siempre me hago esta encuesta. Y yo digo, muchas veces nosotros como carismáticos, como gente de la iglesia, andamos predicando, andamos diciendo que se convierta la gente, pero entonces los que están a nuestro alrededor, los que están en nuestro hogar, no se convierten. ¿Qué estará pasando? ¿Ustedes qué creen? Quizás no estoy dando buen testimonio de vida.
Porque sabes que yo puedo estarte predicando aquí, yo puedo estarte anunciando a un Dios que perdona, a un Dios que nos ama, a un Dios que está en busca de nosotros. Pero si yo no doy un buen testimonio, no vale de nada. El testimonio arrastra más que 1000 palabras. Te voy a decir esto. Yo le decía, el casarse es un pecado mortal si no estamos solamente juntos en pareja. Cuando yo llegué a este país, yo no conocía de Dios, no conocía nada. Se puede decir prácticamente olvídate, era un desastre. Pero sin embargo, me encontré con la que es mi esposa ahora. Nos juntamos, tuvimos un hijo, pero nuestra vida se iba acabando. Yo era demasiado tremendo. Se iba destruyendo cada día más. Hasta que un día yo me quedé en mi casa. Mi hijo tendría como 3 o 4 años. Y me quedé, estábamos a punto de separarnos. Cuando yo me quedé y estaba en la sala y vi a mi hijo caminar, se me partió el alma. Y dije, ¿cómo voy a dejar a mi hijo pequeño solo? Y en esos días me habían invitado a un retiro. Y yo dije, voy a ir a ese retiro a ver cómo es, porque yo no sabía nada. Y le dije al hermano, yo quiero ir a ese retiro. Y me dijo, está bien. Pero sin embargo, cuando iban llegando los días, yo ya no quería ir, como nos pasa a todos nosotros. Nosotros decimos que sí, pero cuando se acerca el día, ya no queremos ir. Mi esposa me va a dejar, yo no quiero bajarme del carro. Yo le digo, ¿y qué voy a hacer allá? Ella me dice, bueno, si se paran, te paras. Si se sientan, te sientas. Yo era un hombre bien machista. Yo dije, bueno, voy. Cuando yo llego allá, en ese tiempo lo hacían por Princeton, iban como 85 personas o más, puro hombre. Cuando llego allá y veo ese montón de hombres saltando y todo, yo dije, ay, ¿en qué manicomio me vine a meter de locos aquí? Pasó el viernes, yo no sentía nada. Llegó el sábado en la mañana y nada. Y yo el sábado como a mediodía le dije a Dios, bueno, si es verdad que como dicen los hermanos, yo veía que los hermanos caían, que los hermanos esto, si es verdad que tú existes, cambia mi vida, transforma mi vida y quiero ser una mejor persona. Ay, yo no podía decir esas palabras porque Dios al instante tocó mi vida. Aquel Pablo que era un hombre tremendo, aquel hombre que era rudo, estaba soltado en llanto como un niño. Y yo sentía que mi corazón se me salía de donde estaba. Y yo todavía me tocaba mi corazón y me latía fuertemente y yo no paraba de llorar. Yo no paraba de llorar. Pero sin embargo era que Dios estaba sacando todo lo que había dentro de mí, todo lo que me hacía daño y todo lo que yo le hacía daño a las demás personas que estaban a mi alrededor. Y es verdad, mi hermano, de que Dios existe, de que Dios cambia las vidas cuando tú se las pides. No esperes perder tu esposa, no esperes perder tu esposo para cambiar de vida. Cambia ahora. Ahora que Dios te está dando la oportunidad. Yo no era casado por la iglesia, solamente estábamos juntos. Cuando yo llegué de ese retiro, lo primero que le dije a mi esposa que nos íbamos a casar por la iglesia. Nos casamos por la iglesia, pero te digo algo, Dios tocó tanto mi vida en ese retiro de que mi boda fue una boda carismática. Una boda donde hubo un mensaje de Dios, donde hubo un ministerio de música, de alabanza. Fue en un salón de la iglesia, claro que sí,
Pero cuando Dios toca nuestras vidas, nos saca del pecado, nosotros tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir buscando y no volver a caer en el pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros vamos a los retiros. Decimos que Dios nos tocó nuestra vida, de que Dios estuvo en grande con nosotros. Llegamos, nos casamos y hacemos una boda mundana. Después que Dios nos sacó del pecado, volvemos a entrar otra vez en el pecado. Nuestra vida tiene que cambiar, mi hermano. Nuestra vida tiene que ser diferente, mi hermano. Y sí se puede. Como decía ahora con el fútbol mexicano, ¿verdad? Sí se puede, pero no se pudo, ¿verdad? ¿Ah? Nosotros, Dios nos da la oportunidad de cambiar, de seguir adelante, de salir de ese pecado que te destruye. Es decir, el mundo nos ofrece felicidad. ¿Sí o no? Cuando tú vas con unos amigos, los hombres, cuando van con unos amigos, gozan de todo, tomando, son felices, se abrazan de todo. Pero al otro día, cuando estás solo en tu hogar, ¿qué hay? Hay tristeza, hay amargura, hay dolor, hay cosas que tú ya no quieres ni vivir. Y el pecado nos va envolviendo tanto ahora en este mundo. Ahora voy con las mujeres. Las mujeres ahora nos agarra el pecado comiendo mucho, ¿verdad? Es un pecado el comer mucho también. Y hay una consecuencia en esos pecados. Y cuando ya estamos medios infladitos, pasados de peso, no estoy criticando a nadie, pero quiero decirte que el pecado también cómo entra en nuestras vidas. ¿Qué es lo que queremos hacer después en vez de ponernos a correr, en vez de hacer un ejercicio? Cortarnos adentro en el estómago, achicarnos el estómago. Eso ya es pecado, mi hermano. ¿Cuántas mujeres no mueren haciéndose eso? Por causa del pecado. ¿A dónde se irán esas mujeres si mueren haciéndose esa operación? ¿Con Jesús? No. Y ahora no solamente eso. Ahora se cortan todo. Se ponen todo, no son felices con el cuerpo que Dios les dio, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo para que lo cuides, para que lo protejas, para que estés sano. No, nosotros queremos ponernos, otras quieren quitarse. ¿Por qué? Porque nos hace falta el amor de Dios. Y mientras tú y yo estemos en pecado, nunca vamos a poder experimentar el amor de Dios. O algunos ya experimentaron el amor de Dios en este fin de semana que la hermana Sandra les vino a predicar. ¿Experimentaron el amor de Dios? ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes pasado? ¿Y hubo un cambio en sus vidas? ¿Sí o no? Tuvo que haberlo, porque donde se rebosa el amor de Dios, donde hay el amor de Dios, eso tiene que cambiar, mi hermano. Eso tiene que ser transformado, mi hermano. Zaqueo, siendo un ladrón, ¿verdad? Pero sin embargo, a mí me gusta mucho eso de Zaqueo, que Zaqueo quería ver cómo era Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren ver cómo es Jesús? Wow, Gaby, ¿por qué son tan que no les gusta hablar casi?
Tenemos que hablar, mi hermano. Zaqueo quería ver cómo era Jesús, pero dice que no lo conseguía ver cómo era Jesús en medio de tanta gente. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conseguía? Porque era de baja estatura. Zaqueo estaba en pecado, ¿sí o no? Pero tenía algo que quería ver cómo era Jesús. Y yo me imagino que Zaqueo había escuchado hablar a alguien de Jesús. Por eso es que Zaqueo ya tenía aquello que quería ver cómo era Jesús. Es decir, Jesús te tiene a ti y a mí aquí para que hables afuera del amor de Jesús, de que no importa en el pecado que estemos, Él nos ama. No importa en el pecado que nos encuentremos, Él anda buscándonos para sacarnos de ese pecado, para romper con ese pecado. Te cuento esto. Dice que en un círculo había un elefante pequeñito y desde pequeño lo ataron con una cadena y lo amarraron a algo sencillo. El elefante fue creciendo, a señas que ya era grande, pero seguía con la misma cadenita. ¿Por qué seguía con la misma cadena? ¿No saben? Porque se había acostumbrado desde pequeño que esa cadenita lo detenía, que esa cadenita no lo dejaba avanzar. Tú y yo nos hemos acostumbrado a un pecado y no nos deja avanzar. Muchas veces nos acostumbramos al pecado. Yo ya me siento cómodo. Yo ya el pecado no lo siento. O ustedes, cuando cometen un pecado, ¿rápido van a confesarse? ¿A cuánto les da miedo confesarse aquí? ¿A nadie? ¿A cuántos les da miedo, les da vergüenza irse a confesar? Y más si el padre los mira cuando están haciendo fila y pasa el padre y los pasa viendo. ¿Les da vergüenza, sí o no? ¿Ah? Sí. ¿Y por qué no les da vergüenza entonces pecar? Cuando estamos pecando, eso es delicioso, eso es hermoso, ¿sí o no? Ay, nomás para mí, yo creo soy el único pecador aquí. El pecado te busca, el pecado te seduce, el pecado te atrae el pecado y empieza poco a poquito. Y así es como nos va destruyendo cada día más el pecado. Si ustedes se dan cuenta, yo les decía, yo muchas veces paso por lugares donde veo las personas, que las veo destruidas, que las veo perdidas, y yo digo, wow, gracias mi Dios, porque tú todavía me rescataste de algo que yo pudiera llegar a ese lugar así. Y es de que nosotros cada día tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios, mi hermano, cada día. ¿Sabes por qué? Un ejemplo, para el domingo, para la misa, tenemos el closet lleno de ropa. Nos ponemos un vestido, nos ponemos un pantalón, ay, este no me queda, ay, este no me gusta, no tengo ropa. ¿O no les pasa a las mujeres así? Dejan como 10 vestidos en la cama que no les gusta y no tienen ropa. Hay personas que en verdad no tienen ropa, mi hermano. Y tú que tienes un montón, no eres capaz de decirle a Dios, gracias por esta ropa que me voy a poner. Gracias, mi Dios, por estos zapatos que me voy a poner. Tienes que aprender a ser agradecido. Mi hijo ahorita tiene 23 años. Desde pequeño fue creciendo en la renovación, fue creciendo en la iglesia. Y yo lo enseñaba desde pequeño que valorara las cosas. Siempre me gustaba cuando yo veía a una madre que iba con su hijo en una carriola con un aguacero, con una nieve cayendo tremenda. Yo le decía a él,
tienes que darle gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de tener un carro. Nos ha dado la oportunidad de que tú vayas en un carro y no te vayas mojando. Pero ustedes sabían que el pecado nos lleva a la ruina también. Hay muchas personas que no prosperan por culpa del pecado. Y como yo les decía del elefante, nos acostumbramos a vivir en la miseria por culpa del pecado, porque nos tiene atados. Cuando tú y yo estamos en pecados, el dinero ni nos rinde, mi hermano, porque lo ocupamos para tantas cosas, lo ocupamos para allá, lo ocupamos para acá, y sin embargo no nos rinde. Pero cuando tú eres una persona que tratas de caminar en la presencia de Dios, va a ser diferente tu vida, mi hermano. Vas a ser una persona bendecida. Es decir, yo a veces con mi esposa yo me quedo admirado y yo digo, wow, de verdad somos una pareja bendecida. De verdad somos una familia bendecida, mi hermano. Porque Dios nos ha dado una gracia de salir adelante, de poder valernos de muchas cosas. Y es cuando tú, mi hermano, tienes que salir de ese pecado en el que te encuentras para que Dios te bendiga cada día más. Trata de hacerlo, mi hermano. Todos aquellos que estamos en pecado, el que no está casado, que se case. Yo siempre digo, el que no tienes que hacer una fiesta grande, no, solamente tú y tus padrinos y ven, la fiesta más grande va a ser en el cielo, con los ángeles, cuando tú realmente te cases, mi hermano. Busca de Dios, no tienes que hacer una fiesta tremenda, no, invita a Gaby que vaya a cantar y ya, mi hermano, va a ser lo más hermoso que va a haber. No vas a necesitar de un grupo, de algo, de un sonido. Eso es una vanidad, mi hermano. Eso es algo de que si aquella persona lo hizo así, yo lo voy a hacer mejor que aquella. No. Lo más grande que vas a recibir va a ser el sacramento ese día. Va a haber las puertas del cielo que se van a abrir ese día cuando tú recibas a Cristo. Cuando tú salgas de ese pecado en el que te encuentras, yo te lo aseguro que tu vida va a ser diferente, mi hermano. ¿Va a haber problemas? Claro que va a haber problemas. Cuando un hombre comete adulterio, las consecuencias van a estar. Las consecuencias va a haber. No porque Dios te perdone, no creas que no va a haber consecuencias. Claro que va a haber consecuencias. Quizás tu esposa te va a dejar. Quizás tus hijos te van a abandonar, pero todo eso fue por culpa del pecado. Por eso Dios te está hablando en esta noche. No importa cuál tan grande sea tu pecado. No importa cuál tan rojo sea tu pecado. Dios te ama así. Dios te quiere así siempre y cuando tú quieras salir de él. Mira, el hijo pródigo lo tenía todo, era rico, pero sin embargo el mundo lo sedució. ¿A cuántos nos seduce el mundo? A muchos de nosotros nos seduce afuera. Al hijo pródigo lo sedució el mundo, quería experimentar otros lugares, quería salir de donde se encontraba porque se sentía encerrado. Le pidió la herencia a su padre y se fue. Lo malgastó de todo hasta un punto que llegó a cuidar cerdos. Y dice la palabra que lo llevó a un punto el pecado que de la hambre que había en ese lugar, él quería saciar su hambre con lo que comían los puercos. Imagínate hasta dónde nos lleva el pecado. Querer comer, quitarle a los puercos lo que comían para yo saciarme. Hasta dónde nos lleva el pecado. Pero lo que me gusta de este hijo pródigo, dice que al fin se puso a recapacitar.
y se dio cuenta que en la casa de su padre lo tenía todo. Lo tenía todo. Y nosotros en la casa de nuestro Padre Jesús, de Dios, lo tenemos todo. Y se puso a trabajar su mente, no para mal, sino para bien ahora. Bueno, voy a practicar esto, voy a llegar a la casa de mi padre porque muchos asalariados tienen comida allá. Le voy a decir esto a mi padre, le voy a decir el otro, ¿verdad? Pero dice la palabra que cuando se puso en marcha el hijo pródigo y su padre siempre salía a lo lejos a ver si venía su hijo. Dice que cuando lo vio venir, corrió, se echó a su cuello, lo abrazó y lo besó. Imagínate cómo venía aquel hombre, hediondo, como les decía ahorita, ¿verdad? De cuidar cerdos. El cuidar cerdos no es fácil, es una hediondez que aquel hombre venía, pero su padre a lo lejos lo vio, corrió, lo abrazó, lo agarró del cuello y lo besó. No le importó. ¿Qué te estoy queriendo dar a decir en esta tarde, en esta noche? Que no importa cómo vengas, Dios te quiere abrazar en esta noche. Dios quiere darte aquello que no has experimentado en esta noche. Dios quiere hablar contigo en esta noche, pero tienes que recapacitar. Tienes que tratar de salir de ese pecado. Yo no sé en qué pecado te encuentras tú. Lo único que sé, que Dios sí perdona todo pecado que tú tengas, siempre y cuando recapacites y quieras volver a Él de corazón. Por eso en esta noche yo te voy a pedir que te pongas de pie allí donde tú estás. Y con tus ojos cerrados, tú busques dentro de tu interior ese pecado que te está haciendo daño. Ese pecado que te tiene atado. Ese pecado que no te deja ser feliz. Ese pecado que está acabando con tu vida. Ese pecado que está destruyendo tu familia. Ese pecado que está destruyendo tu hogar. Ese pecado que te está llevando a la muerte. Ese pecado que te roba la felicidad. Que tú crees que en el mundo la puedes encontrar, pero ahí solamente encuentras desgracia. Que tú crees que en las drogas lo puedes encontrar, pero allí no encuentras felicidad. Encuentras un momento solamente, pero después encuentras tristeza y soledad. Hoy está Jesús aquí. Jesús está en el sagrario. Y de una manera especial, Jesús, yo te pido que salgas del sagrario y toques a cada uno de los que está aquí de tus hijos. Que toques a cada persona que tú diste la vida por ellos, que tú soportaste el castigo por ellos, que tú llevaste ese madero por ellos, que tú te dejaste clavar en la cruz por cada uno de ellos. Ayúdalos, Jesús. Ayúdame, Jesús, en esta noche a salir de ese pecado donde me encuentro. Habla con Dios en esta noche. Yo no sé cuál es tu pecado. Lo único que sé es que Dios está aquí. Lo único que sé es que Dios quiere rescatarte de las garras del enemigo. Que Dios quiere rescatarte y quiere darte una nueva vida en esta noche. Dios quiere que empieces a caminar y a entrar por la puerta angosta, donde dice la palabra que son pocos los que se salvan. Sé atrevido en esta noche y dile: Jesús, yo quiero salvarme. Jesús, yo quiero salvarme. Abre tu boca y dile: Jesús, yo quiero salvarme. Hoy quiero entrar por esa puerta angosta. Hoy quiero caminar por ese camino escabroso. Pero quiero salvarme, Jesús. Mira mi pecado que me ata. Pecado de pornografía.
Hoy, Jesús, yo te pido, Jesús, que me ayudes a salir de él, que me des la fuerza y la valentía para poder vencer ese pecado de adulterio, Jesús. Hoy mira los corazones, hoy entra, Jesús, entra a lo profundo de los corazones, donde se esconde todos aquellos recuerdos del pasado, todos aquellos recuerdos que no nos dejan ser felices, Jesús. Entra, Jesús, y transforma las vidas, transforma los corazones, Jesús. Dile, entra, Jesús, en esta noche. Te doy el permiso, Jesús, de que toques mi corazón, de que tú toques mi alma, Jesús. Arranca de mí, arranca de raíz todo pecado, arráncalo, Jesús. Aquí estoy, cansado, adolorido, triste, depresivo, pero hoy estoy aquí. Me han hablado de un Jesús que murió por mí, de un Jesús que se dejó clavar por mí. Toca los corazones, Jesús. Ayúdanos, rescátanos del pecado. Tú que lo venciste, Jesús. Tú que me diste nueva vida en la cruz del Calvario. Tú que me rescataste, Jesús, de la muerte, de las garras del enemigo, Jesús. Habla con él en esta noche. Sé atrevido. El hijo pródigo se atrevió. El hijo pródigo se atrevió. Aquel ladrón de la cruz se atrevió a hablar con Jesús y pudo obtener la salvación. Hoy en esta noche, habla con Jesús. Abre tu boca.